Agradezco a los organizadores por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Antes de iniciar la presentación, quisiera hacer 3 comentarios. El primero es, espero hablar durante unos 20 o 25 minutos máximo para tener tiempo, que para mí me parece que sería la parte más importante, es intercambio con ustedes directo. Me gustan las preguntas escritas y me van a jalar las orejas, pero tal vez a veces cuando uno agarra el micrófono y las hace desde la tribuna pueden ser mejores. En segundo lugar, la información que voy a presentar, las fuentes de esa información está en las transparencias y se sitúa a la derecha, y lo que decidí fue poner los logos de las instituciones de donde obtuve esta información. Y en tercer lugar, mi misión ahorita, la que yo me puse, es tratar de convencerlas y convencerlos que esa ecuación que aparece ahí, medio ambiente igual a seguridad nacional, es real para México. Ustedes me dirán si tuve éxito o no al final. Hablemos un poco de biodiversidad, pero definamos qué es biodiversidad. Y la biodiversidad se puede dividir o se puede tomar en 3 ámbitos. 1, la diversidad de especies de animales y vegetales y bacterias. 2, la diversidad genética, es decir, la variabilidad genética que hay en esas poblaciones. Y 3, la diversidad de ecosistemas, es decir, las comunidades biológicas y su relación con el medio físico y el medio químico. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de todas estas cosas, no únicamente de especies. México y los megadiversos. Estos 17 países, inclusive a México, que ocupa el 4º lugar, 17 países tienen alrededor de 70% de la biodiversidad del planeta, como la he definido ahorita. Ustedes pueden ver desde los Estados Unidos, México, yendo de izquierda a derecha, los países amazónicos, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Sudáfrica, la República de Congo, Madagascar, India, China, Australia, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Filipinas, etc. Entonces, estos países tienen esta diversidad. Ahora, esta diversidad es importante por diferentes razones. Hablemos de servicios ecosistémicos que tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Si ustedes ven en la parte derecha en azul, en la parte superior, vemos que los ecosistemas nos proveen cosas, nos proveen alimentación, nos proveen materiales primas, nos proveen agua. También tienen una parte de regulación, regulan la calidad del aire, regulan el clima, tienen componentes también de mantenimiento, el ciclo de los nutrientes, la fotosíntesis por la que se produce el oxígeno y también otros valores culturales, solamente el hecho de disfrutar el aire libre, disfrutar la naturaleza, disfrutar el río, disfrutar el mar, y son cosas muy importantes porque para muchas personas en todo el mundo, y en México no es la excepción, tiene un componente de valores espirituales. Entonces, cuando pensemos en biodiversidad, pensemos en todo esto, no pensemos únicamente en especies que se extinguen. Y esto tiene que ver directamente con nosotros, los humanos, porque aquí están los objetivos del milenio. Y si ustedes ven, empecemos con el primero, la pobreza. Si estamos hablando de todas estas cuestiones que he mencionado, los servicios alimentarios, la seguridad hídrica, la seguridad energética, la seguridad y la justicia social, tiene que ver con pobreza en los ecosistemas, tiene que ver con el clima, tiene que ver con los mares, tiene que ver con los bosques, con prácticamente casi todos los 17 objetivos del milenio. Entonces es muy importante
pensar que cuando hablamos de biodiversidad y medio ambiente, no estamos hablando de temas ambientales únicamente. No, estamos hablando de temas políticos, por supuesto, estamos hablando de temas económicos, estamos hablando de temas de seguridad nacional. Porque ¿qué es la seguridad hídrica? ¿Qué es la seguridad energética? ¿Qué es la seguridad alimentaria? Sino seguridad nacional. Enfoquémonos un poquito, acerquémonos a México y analicemos algunos datos que es una selección de información. Me gusta este mapa porque es una construcción de nuestro país con especies icónicas para cada uno de ellos, de los estados. Por ejemplo, ustedes ven en la Baja California, empezando arriba, la Baja California está la vaquita, siguen hacia abajo la ballena jorobada, pero pueden llegar hasta el sur y encontrar el jaguar. Y para la persona que me hizo el favor de presentarme, pues la mariposa monarca en el estado de Michoacán y el estado de México. Entonces, México, recuerden, es el cuarto país más biodiverso del planeta, es el segundo en diversidad de ecosistemas y esto implica una gran responsabilidad. Hablemos un poquito de México. Aparte de lo que he mencionado de la importancia de la biodiversidad, México también es un país diverso en lenguas, en culturas, es el quinto del mundo. El quinto, México tiene 364 lenguas indígenas. Es el quinto más importante. Y ahorita al rato voy a hablar un poco más de esa relación que hay entre lenguas y biodiversidad, porque las especies, animales y vegetales, miden la biodiversidad y las lenguas miden la riqueza cultural de un país. La yuxtaposición de los dos son la identidad nacional. México tiene una superficie, menos de 1% de la superficie del planeta tenemos 10% de las especies. 10% de las especies y 40% de esas especies son endémicas de México, es decir, solamente están aquí. Tenemos una cantidad de bosques. Tenemos 2 litorales en el Pacífico, en el Atlántico, con 11,000 kilómetros de longitud. Somos segundos en biodiversidad de plantas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un país realmente muy rico en biodiversidad, muy rico en recursos naturales. Sin embargo, uno podría decir que México es un país de pobres, o cuando menos la mitad del país está en pobreza. Estos son datos del Coneval, del CONAPO y del PNUD. De los 130 millones de mexicanos que tenemos ahora, por lo menos 55.7 millones están en pobreza, casi la mitad del país. De ellos, casi millones en pobreza extrema. Y noten ustedes, casi 30 millones con carencias alimentarias y rezagos educativos. De estos compatriotas, más de 11 millones son los más vulnerables, los más pobres, son nuestras comunidades indígenas, ahí donde decimos que reside esa riqueza cultural. Y por eso estamos en el lugar 86 entre 191 naciones en ese índice de desarrollo humano que toma en cuenta la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de adultos, etc. Ahora, no pretendo que vean esta transparencia, solamente les digo que en la parte de abajo está mostrando las tendencias en diferentes temas del 2016 hasta el 2020. Y abajo dice rezago educativo y hay una serie de factores. En casi todos estamos para atrás. En casi todos, desde el 2016 al 2020, estamos disminuyendo. Entonces, realmente tenemos una situación complicada desde el punto de vista de pobreza. Hablemos un poco de las cuentas ecológicas y económicas de México, y estos son datos para el 2021 del INEGI. A los mexicanos nos cuesta, por el agotamiento y la degradación de los recursos naturales, nos cuesta más de 1,000 millones
de pesos, el 4.6 del Producto Interno Bruto. 4.6 del Producto Interno Bruto estamos perdiendo por estos costos que mencionamos ahí. Costos por agotamiento a la izquierda, donde dice concepto, que incluye hidrocarburos, recursos forestales, etcétera. Pero note más importantes los costos por degradación. 1.000 millones de costos por degradación, y al final vemos que emisiones al aire son 660.000 millones. Entonces estamos hablando que los costos que pagamos los mexicanos por la degradación ambiental son inmensos. Y esto, si lo comparamos con el gasto, yo le diría inversión en protección ambiental, pues es minúsculo, solamente 109.000 millones o 0.45% del Producto Interno Bruto. Pérdidas 4.6 del PIB y inversiones 0.45. Y ustedes ven las categorías, la del 37.2 es en cuestiones del aire, pero noten, por ejemplo, la que dice 9.9 en amarillo. Esto es lo que gastamos de ese presupuesto en educación relacionado con el medio ambiente. Noten ustedes la verde de 4.5 en biodiversidad. Todo lo que hemos dicho que es biodiversidad y esa riqueza, y solamente el 4.5 de esos 100.000 millones los usamos para eso. Y no digamos la última, el agua, 1.4% de ese gasto o de esa inversión la utilizamos para el agua. Obviamente hay un desbalance entre los costos y las inversiones relacionadas con el medio ambiente. Hablemos un poquito de pecados. Todos somos pecadores, pero hablemos un poquito de pecados, y estos yo diría que son nuestros pecados ambientales principales. Empezando con el de la izquierda, la destrucción del hábitat es la principal amenaza a la biodiversidad y a los ecosistemas. Cuando se pierde el hábitat de una especie, se pierde la especie, se pierden los servicios ambientales. Y las razones son muchas. La segunda es la fragmentación del hábitat, que es diferente. Si esto fuera una selva y yo atravieso una carretera por acá, yo divido esta selva en dos y esta parte se hace más vulnerable a las amenazas y esta otra parte también se hace más vulnerable. Y si la fragmento en cuatro, pues empieza a ver esto. Entonces, eso tiene que ver con la fragmentación. El tercero es la degradación ambiental y la contaminación. Hemos escuchado de los millones de toneladas de plástico que hay en los océanos, de los microplásticos que están en todas partes, que los respiramos. Arriba la sobreexplotación, por ejemplo, de la pesca, la sobreexplotación por la cacería, las especies invasoras, estas especies que traemos accidentalmente de otras partes del mundo que afectan a las especies nativas y que las acaban. Y finalmente, o casi finalmente, las enfermedades cuando se transmiten de animales a humanos. No tenemos que ir muy lejos para pensar en lo que pasó con el COVID, en esa transmisión probablemente de murciélagos a humanos. Entonces, estos pecados ambientales tienen que ver con la sustentabilidad y nuestra supervivencia. Y finalmente, el cambio climático global, que está transversal, que está impactando y sumándose a estas otras amenazas contra los sistemas. Voy a hablar un poquito de los desafíos ambientales de México, y pongo ambientales para enfatizar que no son únicamente ambientales, son sociales, son económicos, tienen que ver con justicia social, tienen que ver con alimentación, tienen que ver con energía, acceso a energía, tiene que ver con esta situación. México es uno de los países más vulnerables al cambio climático, lo hemos visto. Tenemos dos litorales, es una bendición, pero al mismo tiempo nos expone a los eventos atmosféricos extremos. Somos el segundo país de América, escuchemos esto, somos el segundo país de América Latina en donde hay más muertes por contaminación del aire. 20,000 mexicanos y mexicanas mueren cada año, según la OMC, por la contaminación. Y la mayoría son niños y niñas. Una gran parte de nuestros acuíferos están sobreexplotados.
Las cuencas, 75% están contaminadas. Hay una baja eficiencia, lo sabemos, en la agricultura, se desperdicia mucho el agua. Hay una baja eficiencia en las ciudades. Nuestros ríos se volvieron los depositorios de las aguas negras. Y menos del 60% de las aguas negras en México no son tratadas antes de irse al mar o irse a los ríos. ¿Tienen que ver esas aguas negras con medio ambiente? Yo creo que tienen que ver más con salud, tienen que ver más con contaminación de los alimentos y por supuesto con medio ambiente. Y son datos que uno tiene que confrontar y mirarlos. Hemos perdido casi la mitad de nuestra cobertura forestal. Estamos hablando de bosques, de selvas, de matorrales, y esto ha pasado debido al cambio del uso del suelo para la agricultura. Casi el 82% de estas pérdidas van por ahí, pero también a la tala ilegal y a los incendios. México está perdiendo cada año 128,000 hectáreas de bosques. 128,000 hectáreas de bosques. La pesca, lo hemos escuchado, está en crisis. Casi todas las pesquerías están sobreexplotadas y únicamente, como dice ahí, el 20% de las pesquerías, de esas 589 pesquerías, puede aumentarse la producción. Tenemos 2 costas, pero estamos sobreexplotando las pesquerías, que son una fuente de alimentación importante. Y finalmente, ya hemos perdido 127 especies, pero más de 2,600 están en peligro. Esta es una foto de la vaquita, que ustedes han escuchado hablar, la vaquita marina en el Alto Golfo de California. Déjeme pasar en los próximos 5 minutos hablar del tema de la diversidad biocultural. ¿Qué es la diversidad biocultural? Es esta mezcla entre biodiversidad y culturas. Y dijimos que la biodiversidad se mide por el número de especies de animales, vegetales, bacterias, y la cultura por el número de lenguas. Este es un estudio a nivel mundial que lo que hicieron fue mapear las partes del mundo, los países del mundo con mayor diversidad vegetal, y pusieron puntos con las lenguas. Entonces, donde ustedes vean el verde más intenso es que la diversidad vegetal, o sea, la cantidad de especies de vegetales y probablemente de animales también, es mayor. En donde ustedes vean los puntitos que ya se vuelven negros en algunas partes, como el sur de México, miren ustedes, allá estamos viendo es Oaxaca y Chiapas. Allá está la mayor parte de la diversidad mexicana y allá está la mayor parte de las lenguas. Allá está la riqueza cultural de México, una gran parte. Pero miren ustedes y comparen con los 17 países megadiversos. Son casi los mismos. Miren el Amazonas, miren el Congo, miren Sudáfrica, miren Indonesia, miren Australia. Entonces, hay una correspondencia clara entre biodiversidad y diversidad de lenguas. Las dos probablemente han evolucionado en manera paralela. Cuando perdemos una especie, perdemos algo de nuestra propia historia. Cuando perdemos una lengua, perdemos esa cantidad de información ancestral que viene de nuestros pueblos originarios. Este es un estudio que hicimos con un colega hace un par de años que habla de la diversidad biocultural amenazada de México. Lo que está viendo ustedes es, mapeamos de esas 364 lenguas mexicanas, pusimos en rojo las lenguas que están más amenazadas, es decir, las que tienen menos de 100 hablantes, y muchas no se escriben. Entonces, cuando se mueren los hablantes, se acaba la lengua y se pierde la información cultural, espiritual y ambiental que tenemos. Y si ustedes ven, hay muchas, yo diría en Baja California, pero de nuevo, la mayor cantidad se van hacia el sur, en la zona de Michoacán, en la parte de Oaxaca y en la parte de Chiapas.
Interesante notar en el extremo izquierdo, en la Baja California, ahí están la lengua más amenazada que tiene México y la especie más amenazada que tiene México. La vaquita marina probablemente ya se extinguió o quedarán menos de 10. La lengua quiligua. Había el año pasado dos hablantes viejos, dos hablantes de más de 85 años, que cuando se mueran, perdimos la lengua quiligua. Entonces es tan trágico perder una lengua como perder una especie. Y lo que estamos mostrando ahí es únicamente las lenguas extintas y las lenguas en peligro de extinción. Y noten ustedes, hay casi 16 estados. En la mitad de nuestro país hay lenguas amenazadas o en peligro o se han extinguido. Y noten, Oaxaca tenemos 16 y así seguimos para abajo. Quisiera ir ya cerrando con tal vez temas un poco más propositivos después de haber visto este panorama que tenemos. Tal vez la estrategia o herramienta más importante para proteger la biodiversidad, entendida como ecosistemas, etcétera, etcétera, sean las áreas naturales protegidas. Y como estas áreas naturales protegidas están asociadas a las comunidades, entonces las áreas protegidas no solamente protegen la diversidad, sino las lenguas. México tiene 187 áreas naturales protegidas federales, que son poquito menos del 11% del territorio, y tiene también alrededor del 22% de la zona económica exclusiva con áreas protegidas. Esta es la herramienta más importante que tiene México, que tiene el mundo, para proteger estos sistemas que tenemos, estos servicios ecosistémicos. Y para mí, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas es la joya de la corona de México. No la joya de la corona de la Secretaría de Medio Ambiente, la joya de la corona de México. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos lugares que ustedes ven ahí, en verde, pero en cada uno de esos lugares que ven ahí, esas son las áreas protegidas, hay un guardaparques, una mujer o un hombre que día a día se juega la vida contra la ilegalidad y se juegan la vida para proteger ¿qué? Esos sistemas, esa biodiversidad, esas lenguas que son patrimonio de ¿quién? De todos nosotros. Entonces ahí están los guardaparques trabajando, lo tengo que decir, en condiciones muy difíciles, porque los presupuestos desde hace mucho tiempo para las áreas protegidas se han disminuido. Quisiera cerrar con esta transparencia y pedirles que nos miremos en el espejo. México y Colombia son los dos países más mortíferos del planeta para los defensores del medio ambiente. Esto es un análisis de Senda del 2014 al 2022 que muestra que 148 hombres y mujeres, la mayor parte de comunidades indígenas, han sido asesinados por defender el territorio. Noten ustedes, desde el 2014 al 2022, estamos hablando de años críticos como el 2017, 29 asesinados, hasta el 2022-24. Y a la derecha lo que vemos es la distribución. Yo, con todo respeto, les pido que hagamos un minuto de silencio por todos esos mexicanos y mexicanas asesinadas y asesinados por defender el patrimonio de todos.
Muchas gracias. Déjenme resumir muy rápidamente en 2 minutos lo que considero que es importante y ustedes me dirán si les di elementos suficientes o no para que esta ecuación sea real para México. En primer lugar, estamos hablando que el medio ambiente no es únicamente ambiente. Tiene que ver con economía, tiene que ver con salud y tiene que ver con alimentos. Segundo, la diversidad de México es impresionante. Tercero, para proteger la biodiversidad tenemos que proteger las lenguas y para proteger las lenguas tenemos que proteger la diversidad biológica. Y si protegemos las dos, protegemos el patrimonio de nuestro país. Yo me pongo a pensar en los líderes progresistas de varios de esos países que mencioné ahorita, de megadiversos. Pensemos en Lula en Brasil, pensemos en Boric en Chile y pensemos en Petro en Colombia. Los 3 países han declarado la defensa del medio ambiente, la defensa de los recursos naturales y el cambio climático como prioridades nacionales. ¿Por qué México no lo puede hacer? ¿Por qué no lo hacemos los mexicanos? Les agradezco mucho y estaré encantado de tratar de responder a sus preguntas. Muchísimas gracias, Omar, fue una gran plática. Verdaderamente hay que reflexionar sobre el futuro de la vasta biodiversidad en México y de toda la vida que tenemos en nuestras manos, finalmente, ¿no? Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, que como ustedes ya saben, se puede hacer a través de la aplicación, escaneando el QR Code. Ahí ustedes pueden poner sus preguntas y aquí con mucho gusto las leeremos. Vamos con la primera pregunta. México es reconocido por su inmensa riqueza biocultural, en gran parte gracias a sus comunidades indígenas. ¿Cómo ve usted la inclusión de estos grupos en las políticas de conservación y gestión de la biodiversidad? ¿Y cuál cree que debería ser el papel en la construcción de un futuro verde para México? Yo creo que la pregunta se responde. No vería yo una estrategia de largo plazo de sustentabilidad de México justa, incluyente, sin la participación de esos más de 11 millones de mexicanos en las comunidades, que son los custodios de la biodiversidad. Sin ellos, a ningún lado. Segundo, me parece, y no es una sorpresa para todos, las comunidades indígenas por años han sido dejadas a los lados. Pensemos en un plan nacional de desarrollo en donde participen las comunidades indígenas, en donde el eje ambiental y el eje cultural sean componentes transversales de las políticas públicas. Si México hace eso, yo creo que tenemos mucho por delante y mucho por hacer. Completamente de acuerdo contigo. Siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que debería de ser la estrategia de México para equilibrar de manera efectiva el crecimiento económico con el desarrollo sostenible, garantizando un progreso que respete y proteja nuestra diversidad biológica? Yo creo que lo importante primero es reconocer el valor de la diversidad. Hay gente que habla de capital natural, a algunos no les gusta lo de capital natural, pero cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de alimentos, cuando estamos hablando de acceso a energía, estamos hablando de dinero, estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de temas en que todos los mexicanos, desde los empresarios hasta la sociedad civil, hasta los gobiernos, deberían participar. Entonces me parece que internalizando el valor que tienen los ecosistemas y la biodiversidad, podríamos hacer políticas públicas mucho más incluyentes
en el largo plazo. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué medidas considera usted que deberían implementarse para integrar de manera efectiva la naturaleza, la biodiversidad de nuestras ciudades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aumentar la resiliencia urbana frente al cambio climático? Me parece que el transporte es el primer tema que yo mencionaría. Las emisiones, ya vimos de la cantidad de muertos que hay en México por las condiciones del aire, la racionalización del transporte, la modernización del transporte es tremendamente importante. Las áreas verdes también, y yo diría, y esto tiene que ver con cuando me preguntaban los colegas que me invitaron, que me hicieron el favor de invitarme a esta plática, me dicen cuál es la prioridad más importante en medio ambiente, cambio climático o pérdida de biodiversidad. Le dije no, la más importante es educación, porque entonces la gente que vive en las comunidades tiene esta oportunidad de relacionarse y entender la naturaleza, la viven. Muchas veces en la ciudad nuestros niños, nuestras niñas no tienen esa misma oportunidad. Y yo creo que además debemos ir más allá de pensar en una materia, en una clase sobre medio ambiente. Tiene que haber una currícula desarrollada desde kinder, porque por ejemplo los problemas del cambio climático no van a desaparecer en 3 o 4 décadas, van a empeorar. ¿Y quiénes son los que van a liderar ese cambio más adelante? Son las generaciones que vienen detrás y estas. Sí, y definitivamente creo que más allá de solamente ser una currícula de que sea como teórica, debería de llevarse a la práctica, que las nuevas generaciones tengan conocimientos prácticos de cómo cuidar esta biodiversidad, ¿no? Así es. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las políticas públicas más efectivas y prometedoras que los gobiernos pueden implementar para proteger y conservar la biodiversidad marina, así como abordar los desafíos ambientales, humanos, en nuestros océanos? México tiene buenas leyes, tiene muchas normas, somos de los países que tenemos un entramado de normas y legislación más sólido. ¿Cuál es el problema? Que no se cumplen. Entonces, me parece que el respeto a la ley, el respeto a la legislación, el respeto a las normas sería lo primero que yo mencionaría en ese sentido. Ahora, en la parte de la biodiversidad marina tiene de nuevo que ver con que la mayor parte de los mexicanos no tiene acceso a las costas. Estamos entre 2 océanos, pero la mayor parte de los mexicanos no tiene acceso a las costas para el disfrute, ni acceso a la comida marina, porque se hace más cara. Y creo que deberíamos aprovechar mucho más, de una manera sustentable, estos recursos. El tema de la contaminación, el tema por plásticos, por ejemplo, pero el tema de la sobreexplotación en el mar es el problema más grave que hay. Como mencioné, las pesquerías, la mayor parte de las pesquerías mexicanas están ya sobreexplotadas. Entonces me parece que es una combinación de políticas públicas que incluya también la participación de los cientos de miles de pescadores y sus familias, para que ellos vean en la pesca una opción para su sustento y para contribuir a mejorar la situación alimentaria del país. Claro, que como mencionabas empieza en la educación, ¿no? Toda esta educación ambiental y todo esto. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Cuáles son las acciones que podrían implementarse para fomentar la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones ambientales y la protección de la naturaleza de México? Yo creo, vimos que hay 187 áreas protegidas, incluyendo marinas y costeras. ¿Por qué los mexicanos no las visitamos? ¿Por qué no vamos a estos lugares a aprender, a gozar, a disfrutar de la diversidad y trabajar con las comunidades? Si tuviéramos algún tipo de plan que promueva esto,
ayudaría a las áreas naturales protegidas que dependen mucho de lo que paga la persona que entra, que son muy poco, pero también ayudaría a esta conexión. O sea, tenemos que conectarnos con la naturaleza. Y la manera de conectarnos con la naturaleza algunos dirán, puede ser leyendo. Sí, puede ser leyendo, pero no hay nada mejor que ir al campo. Visiten esas áreas protegidas. Visiten la mariposa monarca, les cambia la vida. ¿Sí? Visiten la zona del Alto Golfo. Visiten el Pinacate. Visiten las áreas protegidas en Oaxaca, en Chiapas, La Candona, les cambia la vida. Entonces, ¿por qué no pensar que los mexicanos podamos ir más a estos lugares? Sí, la verdad es que es súper importante crear estas relaciones desde pequeños para que esas áreas se vuelvan cercanas y por lo tanto querramos, ¿no?, protegerlas mucho más. Considerando la creciente preocupación por la contaminación en los océanos, ¿cuáles serían las principales estrategias y enfoques que podríamos implementar en México para abordar este desafío y proteger a nuestros océanos de manera efectiva? Creo que ya lo mencionó con anterioridad, pero... Sí. No quisiera ser repetitivo, pero es que volvemos al tema de educación. Esa es la clave, el tema de educación. Porque si no enseñamos, podemos poner medidas coercitivas, que si tiras el plástico, que haces esto, pero si no, los niños no aprenden desde chicos cuál es el impacto que ese plástico que tiran tiene en la diversidad, en los océanos, no lo van a hacer. Entonces me parece a mí que, como dijo su coordinador de la convención, el tema de educación es fundamental, porque el tema de educación va a través de todos los sectores de nuestra sociedad, pero el tema ambiental no está ahí, está desaparecido. De acuerdo. En vista de la alarmante extinción de especies en nuestro país y en general en todo el mundo, me gustaría saber cuáles son las principales herramientas que podemos ejecutar para prevenir la extinción de especies y conservar la diversidad biológica a largo plazo. Yo diría dos cosas. Tenemos que continuar con la investigación para conocer estas especies. Las especies cambian a lo largo de los millones de años, miles de años. Las especies, debido al cambio climático, se están moviendo de una manera diferente. O sea, hay cambios constantes por causas humanas o por causas naturales, y tenemos que entender cada vez mejor cómo estas especies están cambiando para de esta manera poder desarrollar estrategias que las conserven. Y segundo, de nuevo, protegiendo esos lugares en donde se concentra esa mayor diversidad. Alguien decía, seguramente no vamos a poder evitar que se extingan una cantidad de especies, pero tratemos de que se extingan las menos. Y eso se hace a través de proteger los espacios, a través de proteger esas áreas naturales. Muchas gracias. ¿Qué políticas públicas México, al tener salida hacia dos océanos, ¿qué tan importantes son los territorios insulares en materia de medio ambiente y de seguridad nacional? No soy un experto en seguridad nacional, aunque puse ahí en la ecuación que medio ambiente igual a seguridad nacional, pero me imagino que puedo ver que los espacios insulares son tremendamente importantes para México en mantener vigilado su territorio. Pero recordemos que las islas son áreas en donde hay muchas especies únicas y muchos servicios únicos. ¿Por qué? Porque las especies se aíslan. Y entonces en muchas islas de México encontramos especies que no están en otras partes de México, que no están en otras partes del mundo. Entonces las islas de por sí son un hábitat que hay que proteger de manera prioritaria. Muchísimas gracias. ¿Qué políticas públicas podrían implementarse para promover una reducción efectiva de la contaminación y mejorar la calidad del aire, el agua y el suelo en nuestras comunidades? Yo creo que tiene que ver de nuevo con reconocer ese valor
que tiene estos recursos. Si ustedes recuerdan, vimos la eficiencia en el uso del agua agrícola. En México es 52%. ¿Por qué? ¿Por qué se desperdicia tanta agua? Porque evidentemente a nadie le cuesta tirarla. En las ciudades, pues ya lo sabemos cómo nos bañamos o se baña una gran cantidad de la población, la ducha prendida. No nos cuesta, el agua es muy barata todavía. Y lo que no cuesta, pues a veces uno no lo valora. Entonces me parece que estas regulaciones, y hay regulaciones para la sobreexplotación del agua, pero, repito, tenemos políticas públicas sólidas, tenemos legislación sólida, el problema es a la hora de la instrumentación. Muchísimas gracias. Por tiempo, esa fue la última pregunta. Le agradecemos muchísimo su ponencia y de verdad, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Qué importante es de verdad la cultura de la conservación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Me faltó la monarca. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Pero ahí está el árbol de la vida, muy bonito. Gracias. Gracias. Muy amable. Hasta luego, muchas gracias.